es necesario fortalecer las instituciones, advierte el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Violaciones graves a derechos fundamentales cometidas por quienes deberían brindar seguridad a la población. Nuestra nación se encuentra afectada y no será el transcurso del tiempo ni el silencio de las instituciones lo que permita superar la adversidad. Suspenden clases en 198 escuelas de Acapulco, Guerrero, por inseguridad. No hay condiciones de trabajo. ¿Por qué? Ya llevan 19 secuestrados. ¿Usted cree que el secretario de Educación los va a obligar a que vayan a dar clase y luego me secuestran a un niño, a una niña, y yo voy a ser el responsable? Eso no lo voy a aceptar. El empleo formal creció este año en México, destaca el presidente Enrique Peña Nieto. Lo importante de estos datos es que reflejan la confianza en el país y el creciente dinamismo de nuestra economía. El dólar alcanza su nivel más alto de los últimos 5 años. Derriban en Venezuela 2 aeronaves supuestamente mexicanas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, mi compañero Paco Abundis aquí en la mesa. Ana? Amigos, compañeros, ya empezaron las vacaciones de Navidad, bueno, casi, ese viernes 12 de diciembre, ya sienten cómo ya estamos empezando a descansar, Raimundo. Yo no siento absolutamente nada. Qué bárbaro. Y las noticias parece que tampoco lo reflejan. Es mucha información, incluyendo más aviones derivados. Bueno, no sabemos si fueron derivados, pero aparecen más aviones, anuncia el gobierno de Venezuela, que tienen varios aviones. Que derribó dos. Derribó dos naves, aeronaves mexicanas, con matrícula mexicana. Pero no sabemos dónde están los pasajeros, qué pasó con los pilotos, gran misterio. Típico Venezuela, supone el gobierno venezolano, el ministro de Defensa, que es un caso relacionado con el narcotráfico. Ayer ya por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió al gobierno de Venezuela, pues primero que confirmara lo que dijo el ministro a su cuenta de Twitter, que es como lo ha hecho, o sea, no es algo tampoco inusual. Sí. Y la otra es información adicional. No sabemos cómo va a ser la respuesta del gobierno venezolano porque ya ni siquiera recuerdo hace cuántos meses derribaron otra nave, donde no nada más estaba la nave derribada por la Fuerza Aérea Venezolana, donde no había tripulantes, no había pasajeros, no ha habido ni ha habido desde entonces información. No te crea, no voy a decir sospecha, pero sí es muy curioso que la forma en que el gobierno de Venezuela, bueno, no sabemos si es el gobierno, por lo menos este general anuncia que derivaron estos aviones mexicanos, es por Twitter. O sea, hay mecanismos formales en donde inmediatamente se supone que los gobiernos le avisan a los otros gobiernos, no solamente que derivaron los aviones, sino dónde están los pasajeros, si había mexicanos involucrados. O sea, hay mecanismos formales. Este general siente que tiene que hacerlo mediante Twitter. ¿Por qué? Yo dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Hay algo ahí? No sé si no sospeche, si no confía en la Cancillería venezolana, no confía en los mecanismos normales de que esto se vaya a hacer público. No sé, yo dejo la pregunta sobre la mesa. Bueno, nosotros nos amanecemos hoy con una información, bueno, no nosotros, la sociedad mexicana se amanece hoy con una información que ayer, tan pronto como se difundió, alrededor de las 6:30 de la tarde en el portal del periódico de Wall Street Journal, se convirtió en un tema de mucha intensidad, que es el primer tema del país informativo de la agencia Intelligence, 33% de los impactos, que es esta publicación por parte del periódico de Wall Street Journal, que es uno de los 2 periódicos financieros más influyentes del mundo, donde dicen, donde muestran documentos de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirió una casa de este grupo IGA, grupo constructor IGA, en 2012. Y lo interesante es la respuesta del secretario Videgaray. El periódico, como es normal,
en la prensa internacional, antes de publicar este tipo de información, le piden el derecho de réplica en la misma información. No es como en México, que primero lo revelo y luego a ver si te doy el derecho de réplica, y si te lo doy y va contra lo que yo publiqué, te lo publico perdido por ahí en una página 186. O puede ser mejor, te llamé y no te encontré. Entonces, lo que hace el Wall Street Journal es publicar en el mismo texto la respuesta del secretario, y el secretario explica que la casa la adquirió y da el conocimiento. Es una casa en Marinalco, en el Estado de México, que es un lugar donde hay muchas personas del Distrito Federal que tienen una casa de fin de semana, desde hace muchísimos años. Lo que explica es que esa casa la adquirió con un crédito en el 2012, cuando no era funcionario público. Él en ese entonces presidía el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, en ese entonces presidente electo. Y lo que señala es que está en su declaración patrimonial la casa, lo cual es cierto, dice, pero que como no había ningún, como en el formato del gobierno, no existe ningún capítulo para decir que fue adquirida con un préstamo no bancario, entonces lo que hizo fue un adendum en donde explica esta operación bancaria. The Wall Street Journal conoce el adendum y le pregunta sobre esto, y esta es la explicación. Horas después, aproximadamente unas 4 horas después, el secretario de Hacienda, a título personal, no como secretario de Hacienda, en una hoja blanca, sin membrete, firmada Luis Videgaray Caso, explica en lo que le llama una carta a la opinión pública, ya con detalle, todo el procedimiento. No como secretario de Hacienda, ¿no? Como persona, como un ciudadano normal. Y la parte final es la más, desde mi punto de vista, es la más interesante de todas. Porque él dice, el Wall Street Journal dice, aquí no hay nada ilegal. Es nada más el contexto en el cual se da, lo que sugiere es los conflictos de interés, porque IGA es una empresa constructora que ha recibido varias licitaciones importantes en el gobierno federal. Era una empresa muy importante en el gobierno del Estado de México, y porque todo esto salió por la adjudicación revocada después del Tren Rápido México-Querétaro. Entonces, se aclara tanto en el Wall Street Journal como Luis Videgaray lo reitera en su carta a la opinión pública de que no hay nada ilegal. Una parte, perdón, Ray, de lo que está diciendo, me llama la atención los términos en que lo pone el periódico. Dice, Videgaray, esto es textual, no está acusado de haber cometido un acto ilegal, pero la transacción se suma a la aparición de conflictos de interés que han dañado la credibilidad y la popularidad de Peña Nieto. Digamos, destaca dónde puede estar el tema de su nota, el cuestionamiento, ¿no? No es un tema ilegal. Bueno, ¿cómo responde Luis Videgaray? Que eso es lo que me parece muy interesante. En su carta a la opinión pública hace un detalle, hace un recuento pormenorizado de las operaciones, de cómo se dio, de por qué razón hizo también. El crédito era a 18 años, se lo dio la propia empresa constructora, y él dice, por razones financieras, tuvo dinero y pagó por adelantado, lo cual te ahorra un montón de intereses. Eso lo saben todos los que tenemos hipotecas. Sabemos que si tú haces prepagos, se te reduce lo que vas a terminar pagando. Ahora, la parte final, que eso es lo que yo quiero resaltar, dice, reconoce Luis Videgaray el contexto en el cual se da la información, y dice, todos los que somos servidores públicos estamos sujetos a un escrutinio público. Y textualmente dice, así debe ser. Es que así debe ser. Porque esta forma de escrutinio nos lleva a consolidar lo que es la democracia. Entonces, el spin que le dan, o sea, lejos de arrinconarse, lejos de buscar el enemigo y la conspiración que le está buscando, dice, no, esto es algo absolutamente natural en los sistemas abiertos y en los sistemas democráticos. ¿Qué tipo de reacción tuvo Luis Videgaray? Exactamente el tipo de reacción que tuvo Barack Obama
cuando compró su casa en Chicago. Barack Obama hizo algo muy similar. Él no tuvo un crédito privado, tuvo un crédito bancario. Dio, por coincidencia o por no coincidencia, que la casa de Junto había sido adquirida por una persona que fue un gran contribuyente de su campaña electoral. Dijeron, pero ¿cómo es posible? Todo lo que siempre se genera este tipo de cosas. El mismo cuestionamiento que le están haciendo a Videgaray. Un conflicto de interés. Y entonces lo que hizo Obama fue transparentar absolutamente toda la operación. ¿Qué es lo que sucedió con Barack Obama? Yo pensaría que eso sucedería con Luis Videgaray. No lo sé, porque las sociedades son distintas, que nunca dejaron de criticarlo, pero despresurizó absolutamente todo. Entonces, en lugar de que se convirtiera en un clamor nacional, que este es un conflicto de interés y aquí hay cosas ilegales, que no es lo mismo ilegal que legitimidad, se despresurizó y quedó reducido a lo que todavía va a seguir hoy y seguirá siendo la crítica de Obama. Pero es exactamente el mismo tipo de reacción pública la que tuvo Luis Videgaray, donde manual de crisis 101, en una crisis de esta naturaleza, primera cosa que tienes que hacer es transparentar. Reaccionar, Raimundo. Reaccionar y transparentar. Reaccionas y transparentas. Están diciendo esto, aquí está. Supongo que podrías decir que el problema es más de contexto. Es decir, esta noticia entonces, en este contexto... Y resuelve él correctamente, porque él se refiere al contexto y se va para adelante. Lo que dice es The Wall Street Journal hizo su trabajo. Y este es el trabajo de los medios y el trabajo de un funcionario, pues estar bien. Y cuando está bien puede salir a dar la cara y mostrar toda la documentación. Bueno, 33% de los impactos, que más allá de la información me parece que es digno de análisis el tipo de reacción. Y varias primeras planas, ¿no? Bueno, muchísimas primeras planas. En el Wall Street Journal, en el portal, estuvo ayer en la parte superior, era el principal tema especial de investigación. Una nota nada más de la nota del Wall Street Journal que me parece imprecisa y casi innecesaria. El último párrafo dice: las casas del Club de Golf Malinalco se venden ahora entre 850,000 y 1.2 millones, indicó una vendedora de Sotheby's International Realty de bienes raíces. El desarrollo residencial incluye un campo de golf de 18 hoyos y un helipuerto. Ahí hay casas de 3 millones de pesos, perdón. Sí, ¿no? Digo, o sea, tu casita, ¿verdad? Digo, hay casas más modestas, es a lo que voy. Esta nota hace pensar que los precios varían entre 850,000 y 1.2. Me parece imprecisa y me parece que... Luis Videgaray, en la carta, en el periódico él responde, le responde por escrito, que él compró la casa en los parámetros del mercado. La casa es casi 6 millones de pesos y fracción. Y entonces también si está comprada, adquirida en octubre de 2012, pues realmente si uno ve los precios que menciona en la correduría de bienes raíces, dice, bueno, está en la parte baja está en la parte baja del precio del mercado ahí mismo. No sé si 3, 4 millones. 5, pero no es... Pero ¿sabes no qué? es el rango, Dentro del contexto de lo que se está hablando, y sí, 6 millones es mucho, o sea, sin lugar a duda estamos hablando de mucho dinero, pero en realidad cuando se habla de los grandes actos de corrupción en este país, te digo, la forma en que el secretario explica la compra y la forma en que y los números que estamos hablando, o sea, si no fuera un contratista, el problema es el contratista, esto no sería escándalo, no estaría ni siquiera en el Wall Street Journal, ¿sí me entiendes? Sí, no sería tema del Wall Street Journal, es un asunto, es el contexto. El contexto es lo que le da el valor a la información y por eso digo, ataja el contexto, no rehuye el contexto, sino ubica y en esa parte le da lo que se le llama en comunicación política el spin. Oye, entonces, y como última pregunta sobre este tema, ¿quién está filtrando la información
¿Y qué otros secretarios, funcionarios públicos o ex funcionarios pues estarán muy incómodos estas vacaciones de Navidad? ¿A quién le quitó el sueño esta nota? Esa es la única pregunta que... ¿Quién le pidió créditos a IGA? No, por supuesto que esa es la broma en las redes sociales. Sí. Yo le voy a pedir también un crédito. Yo también, yo ya me apunté. Bueno, 22% de los impactos. Este anuncio ayer con el presidente Enrique Peña Nieto de General Motors, que va a invertir en México $3,600 millones en un periodo de 4 años. Pues es un proceso de expansión de General Motors, donde va a reforzar para mejorar su producción en sus plantas de San Luis Potosí, del Estado de México, de Coahuila, de Guanajuato, lo que va a generar un impacto en la parte de empleo. El tercer tema, 18% de los impactos, es lo que sucede con el dólar. Ayer el dólar rompió la barrera de los 15 pesos, se cotizó en ventanilla. Ventanilla es lo que nosotros, si queremos viajar, vamos y compramos. En 15 pesos con 5 centavos. Sí. Esto no se daba desde, si mal no recuerdo, junio del 2009, cuando vino aquella gran crisis de bancos, pues que se licuaron los bancos por la quiebra de Lehman Brothers, que ya venía arrastrando la parte de los fondos basura, que esa es la crisis que llevó a Europa a la ruina. Entonces, desde entonces no teníamos un tipo de cambio de esta naturaleza. El Banco de México inyectó ayer los $200 millones al mercado cambiario para frenar esta especulación con el dólar. Y retomando el verbo que utilicé cuando hablábamos de esto, chupó el mercado, pero se mantuvo en 15 pesos con 5 centavos. Según el financiero, dólar. Sería desde febrero del 2009. Febrero del 2009. Febrero del 2009 es cuando se da la crisis de los de bienes raíces. Este es el nuevo concepto económico del primer café. Chupar dólares. El mercado chupó los $200 millones de dólares. Tenemos eso. Hay un hoyo negro en el mercado. Oye, Ross Perot usó ese concepto también de chupar, ¿no? ¿No te acuerdas que lo usan también los secretarios de Hacienda. De hecho, si no lo hubiera escuchado de ellos, no lo sabía. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Es altamente, es un tecnicismo alto. ¿Cuántos de los viajeros que salen hoy para Estados Unidos no se están infartando en este momento en las casas de cambio al ver el cambio, no? A ver, mira, yo lo que les sugiero es que compren dólares. No, lo que les sugiero es que compren muy pocos dólares y que saquen en los cajeros. Sí. Es mucho mejor viajar con pocos dólares o viajar con y las el tipo divisas, de cambio interbancario. Porque entonces, cuando uno saca el dinero en un cajero automático en otras partes donde viaja, la cotización que tiene es el dólar interbancario. Claro. Entonces, si por ejemplo van hoy y están cotizando en 15.5 pesos y compran sus dólares en 15.5, el equivalente es que si lo hacen en el extranjero, el dólar interbancario estuvo en 14 pesos con 73 centavos. Entonces es muy importante, pero claro, si tienes un poco de experiencia, lo haces. Si no tienes esta experiencia, pues te da un poco de miedo de que, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal si no hay cajeros automáticos? Hay en todo el mundo cajeros automáticos. Entonces, si tú haces esta operación, únicamente si vemos 15.05, 14.73, pues estamos hablando como de 28, como de 32 centavos por dólar que tú le ganas en el cambio. Por eso, si van a viajar, yo digo, no se asusten y no cambien lo necesario para un taxi, para las primeras cosas, y vayan a cambiar
vayan a los cajeros automáticos y ahí hacen sus operaciones. Esto se da con el dólar y con cualquier otra Eso divisa. tu estrategia funciona, Raimundo, siempre y cuando no se vaya a disparar el dólar. ¿Te acuerdas en los viejos tiempos que se disparaba de un día para otro, que acabas con unas deudas en dólares? Pero es al día pero es al día que lo estás comprando. Y bajo cualquier situación, el dólar interbancario casi siempre va a estar mucho más abajo que el dólar en ventanilla. Sí. Entonces, siempre vas a... Tu peor escenario, que se da porque lo recuerdo una vez en los últimos 15, 20 años, es que el dólar interbancario estuvo casi igual, con diferencia de centavos, del dólar en ventanilla. Es decir, lo peor que te puede pasar es que ese día compres igual que si estuvieras comprando directamente en el banco o en una casa de cambio. El siguiente tema, 16% de los impactos, es lo que hablábamos ya del derribe de los dos aviones, el 8 y 9 de este mes en Venezuela. El siguiente tema... Que lo cubre, perdón, también la prensa venezolana. En una revisión de portadas de CNN, esta mañana traía en varios diarios esta nota en pero primera insisto plana. de nuevo, fue 8 y 9 y hasta ahorita está saliendo la información y sale por Twitter. Alguien explique, o sea, hay algo ahí que no... Pero también la anterior. No, sí, estoy completamente de acuerdo, pero hay algo muy extraño aquí. Qué chistoso, que un ¿verdad? general siente que la única forma que puede hacer esto público es por Twitter. Así que los que no están en Twitter ya ven lo que se están perdiendo. Quinto tema, último tema, perdón por la redundancia, del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, es el reporte del Seguro Social sobre la generación de empleos. Hay una caída en cuanto al impacto de la generación de los empleos formales, pero al mismo tiempo va creciendo el número de empleos formales. ¿Qué importancia tiene la generación de un empleo formal? Que quien está en la formalidad recibe ya todos los beneficios de la seguridad social y la parte de los seguros médicos. Este es el PAI informativo de la agencia Intelite, que también hay que decir, ¿qué creen? Pues sí es la información que se dio ayer. Nos vamos nada, perdón, en internacional, nada sobre el tema de la conferencia de prensa del jefe de la CIA. Nada. Que me parece que... Sí. Pues son como reacciones, llamado, ¿no? reacciones al reporte de la tortura. Cuando menos debería traer un registro, nada tampoco sobre el reporte de la tortura en Brasil, que ayer lo platicábamos. Sí. Entonces hay algunos temas de alta importancia que no se reflejan en la cobertura internacional, no se refleja en el etnocentrismo de la prensa mexicana. Nos vamos a un corte, mucho más aquí en El Primer Café. El sistema mediante el cual el ISSSTE otorga préstamos personales a sus empleados recibió la certificación ISO 9001. La conmemorativa de la certificación ISO 9001 en el proceso de otorgamiento de crédito. Es la certificación por parte de un tercero que con ojos críticos, con metodología y con solidez técnica revisa los procesos de una institución de este tamaño. Me parece que es de la mayor relevancia y es precisamente en beneficio de los derechohabientes. Se evaluó el trabajo de 300 funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado involucrados en el proceso. Tan solo este año se otorgaron más de 600,000 créditos. Cuando estamos hablando de un fondo de créditos personales que superan los 22,000 millones de pesos, una de las principales preocupaciones es que lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, pero también que lleguen con transparencia, que efectivamente le lleguen a los trabajadores que requieren estos créditos. Los 12,700,000 derechohabientes del ISSSTE gozan de 21 prestaciones. Los préstamos personales son solo una de ellas. Somos la única institución de seguridad social en el país que tiene esta prestación. Se trata de un fondo que no es un fondo presupuestal, que no es un fondo del ISSSTE, es un fondo de los trabajadores. Y estamos todos obligados a acrecentarlo y a cuidarlo.
Proyecto 40. Operativo Bienvenido Peregrino 2014. Se espera la llegada de más de 7 millones de fieles. 996 personas recibieron atención médica menor. El dato útil para comentar en el café. Para participar en cada uno de estos temas, primero hay que estar bien informado. Y qué mejor que hacerlo de la voz de los analistas políticos más importantes de la televisión mexicana. La operación para entrar en una se está saliendo cada vez más de control. Teniendo ya la ley de asociaciones públicas. Y déjame agregar algo. Pues a ver. De lunes a viernes, forma tu propia opinión junto a nuestros expertos en la agenda política de Proyecto 40. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidades zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. No estará solo. Verás que no, me voy a cuidar. Yo, Albert Narracor, juro solemnemente que voy a encontrarte sin importar dónde estés, te voy a buscar. Caballo de Guerra. Estreno. Sábado 23 horas. Proyecto 40. Ni más fuertes. Ni menos fuertes. Ni más responsables. Ni menos responsables. Ni más listos, ni menos listas. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más valientes. Ni menos valientes. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos. Infórmate en inmujeres.gov.mx. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Gobierno de la República. Para participar en cada uno de estos temas, primero hay que estar bien informado. Y qué mejor que hacerlo de la voz de los analistas políticos más importantes de la televisión mexicana. La operación para entrar en una se está saliendo cada vez más de control. Teniendo ya la ley de asociaciones públicas. Y déjame agregar algo. Pues a ver. De lunes a viernes, forma tu propia opinión junto a nuestros expertos en la agenda política de Proyecto 40. Con los deseos de Navidad Liverpool, venga y encuentre todo para regalar y llenar de felicidad a sus seres queridos. Además, compre ahora y comience a pagar en marzo de 2015. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidades zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café. Compañeros, yo quisiera retomar un tema que se ve reflejado en alguna de las portadas del día de hoy y que lo discutió nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, proporcionando más datos sobre ese día, el 26 de septiembre, donde desaparecen los muchachos de Ayotzinapa. Detalles que son delicados porque, y este es un tema que aunque se discute entre los analistas, tal vez no se ha hecho tan público, pero siempre ha habido un cuestionamiento por qué los muchachos se fueron a Iguala. ¿Qué estaban haciendo en Iguala? Y luego viene un cuestionamiento de si había grupos de crimen organizado o otros grupos detrás de estos muchachos. Es delicado hablar sobre este tema porque en cierta forma sería acusar a las víctimas o minimizar la situación de las víctimas y también sería un agravio hacia los papás. El procurador ha sido muy, muy claro desde un inicio decir que por lo menos la evidencia que él tenía en esos momentos, cuando hay esa conferencia de prensa donde pone sobre la mesa toda la información que se tiene de qué podría haber pasado con estos muchachos, él dice que no había evidencia de que estaban involucrados en alguna actividad ilícita, pero en una conversación que tuvo nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez con el procurador, él habla sobre eso. No sé si tenemos la posibilidad de ver, no podemos ver la entrevista, pero también lo que dice el procurador es que estos jóvenes fueron engañados, ¿sí? Que no solamente fueron engañados. Que solamente uno sabía. Que uno sabía que no iban a ir porque les habían dicho que iban a ir a Chilpancingo. Pero lo que está diciendo... Es donde siempre iban a votear. Siempre van a votear, pero que fueron a Iguala y que ya en el camino hacia Iguala les dijeron que el propósito era interrumpir un acto político. Eso es por lo menos lo que sabemos. Por lo menos eso fue lo que comentó el procurador. El procurador, de acuerdo a lo que dice, porque no termina de decir todo, esta es una información que está obtenida de, por ejemplo, ¿por qué, dice, solamente una persona de los normalistas sabía a dónde iban? Esta persona tenía el pelo largo. ¿Qué significa eso en la declaración? ¿Que tal vez no era de la normal? Que tal vez no era la normal, pero era una persona con ascendencia, con aquellos jóvenes que controlaban del consejo. Hay un consejo estudiantil en la normal. Entonces viene ahí primero la revelación de la persona con pelo largo, que aparece que sí sabía. ¿De quién viene, quién identifica a esta persona de pelo largo? Que no sabemos si le identifica por nombre, pues son los jóvenes sobrevivientes, sí. Porque si recordamos eran originalmente 56, 57 y se encontró en los primeros 3 días a 14. Entonces los testimonios de esos primeros 14 son muy importantes para entender esto. Lo que el procurador nos está diciendo a través de todo personal es cómo fue, cómo los llevaron a una acción de boteo que era para venir a la Ciudad de México el 2 de octubre a Chilpancingo y que se los llevaron a otro lado. Esto únicamente puede venir con este tipo de prisión de los normalistas que sobrevivieron, de que se lograron escapar. Y también hay información adicional que viene de los padres. Que no sé si los padres estén integrados en las declaraciones ministeriales, quizás sí, no lo sé, pero lo que sí, porque ya ha salido, inclusive en algún momento, es que hay madres que estaban muy molestas y muy sentidas con el Consejo Estudiantil, con este comité que tiene, que en realidad es como un poliburó, lo que tiene la normal de Ayotzinapa, porque decían, siempre los habían obligado a ir a acciones de boteo, o sea, eran obligados. No ha salido más esta contradicción que hay en la normal de Ayotzinapa, porque es como un comisariado político, es muy vertical y pues los temores a represalias. Pero también no ha salido, Raimundo, porque es
hay que decirlo, es políticamente incorrecto cuestionar estos aspectos de las víctimas. Y yo entiendo la delicadeza, porque a final de cuentas nadie se merece esto, o sea, lo que le sucedieron a estos muchachos probablemente, pero también el cuestionamiento que lo hacen muy bien. Pueden ustedes leer la entrevista en La Razón, pero también ver el programa de Jorge Fernández Menéndez en Todo Personal. A mí lo que me parece interesante es que el procurador esté dando estas declaraciones fuera de una conferencia de prensa, porque esta información es clave para entender por qué sucedió eso. O sea, de otra forma es inexplicable. Estos muchachos no lo recogieron nomás porque sí. Había una razón detrás de esto. Ahora, que sabían a dónde iban, qué iban a hacer, ya yo creo que ya esa es otra información y es un debate. Pero esta información urge que salga para poder entender qué fue lo que pasó. El formato de una conferencia de prensa no te permitiría, primero no podría ser tan larga, no podría ser tan... Pero este tipo de detalles, ¿no? A lo mejor es buscar... Este es el procurador. Sí, esto no es cualquier personaje que está diciendo esto como recontando, no. Este es el procurador y si él lo dice, asumimos que hay pruebas, información, declaraciones que va a integrar en el proceso penal en contra de estas personas. Las hay, pero no las hay. Hay que asumir eso, ¿sí? Ya las hay y no van a decirlo. ¿Por qué no lo van a decir? Entre otras cosas, porque cuando hubo esta genialidad de llevar a los padres de los normalistas con un montón de gente adicional a Los Pinos, ahí obligaron, porque ese es el verbo, obligaron al presidente a firmar un compromiso de 10 puntos, en los cuales el cuarto punto, y aquí lo mencionamos, el cuarto punto es el reconocimiento de toda la comunidad estudiantil en la normal rural de Ayotzinapa. Este punto número 4 impide por compromiso presidencial que tú puedas sacar la otra parte de la historia. Y la otra parte de la historia, que es políticamente incorrecto, está contenido en la investigación. Y la investigación, y esto no lo digo yo, está en la investigación, están las declaraciones que dentro de los 43 normalistas que desaparecieron, ya sabemos, uno ya está confirmado que murió. Dentro de esos 43 había una célula de 17 de ellos, 17, el resto fueron engañados, como dice el procurador, que pertenecía a la banda de los Rojos. La banda de los Rojos es la banda criminal contraria a la banda de Guerreros Unidos, que es la que se le adjudica la desaparición y el asesinato de estos jóvenes. Entonces, eso lo que dijeron en un principio, y ese fue el problema de origen del diagnóstico. Dijeron, es un asunto entre narcotraficantes, entre criminales. Sí, pero no. Sí en una célula y sí con otra banda. Pero había, eran 17, el resto de ellos no pertenecían a ninguna banda, eran auténticos estudiantes y era, al final de cuentas, un grupo muy particular, en una rural muy particular, muy social, muy beligerante, permanentemente en el cuestionamiento, muy activa políticamente, muy reconocida. Históricamente muy reconocida por sus ideales, por sus actividad, por sus posiciones, sus movimientos, muy como movimiento social. Era un grupo social que no era un asunto de delincuentes. O sea, el hecho de que pudiera haber delincuentes no significa que ahí toda la comunidad era delincuente. Delincuentes hay en todos lados, en cualquier grupo social, en cualquier lado. Aquí el error fue haber superado que el diagnóstico fuera, son criminales y no son normalistas. Y dentro de los normalistas a lo mejor hay algunos criminales y esos hay que tratarlos de manera separada. Pero no pueden decirlo, porque es políticamente correcto y por eso nos van a tundir. Ahorita en esta nos van mesa a tundir. al rato. No, y vas a ver cómo va a haber las reacciones en las redes ante estas declaraciones. Pero está la declaración
de los jefes de Guerreros Unidos, que lo dijeron ya en declaraciones ministeriales que están integradas a este caso. Oigan, les recuerdo a todos, nuestro Twitter es Rivapá, @Rivapá, @Paco_Abundis, @AM Salazar. Y seguimos con muy buenas noticias aquí en El Primer Café. El peso acumula 3 jornadas consecutivas con pérdidas ante el dólar. Estos son los detalles. El peso registró su peor caída desde marzo de 2009. Durante la jornada de ayer, el dólar superó la barrera tras alcanzar los 15 pesos con 5 centavos en las ventanillas de las sucursales bancarias de la Ciudad de México, mientras que a la compra, el billete verde se adquirió a un precio de 14 pesos con 45 centavos por unidad. Esto pese a la subasta de $200 millones que el Banco de México realizó como medida para dar estabilidad al peso. Esta acción anunciada el pasado martes por el gobierno federal es la primera que se implementa en tiempos recientes. Se utilizará cuando la moneda nacional alcance una depreciación de 1.5% respecto al día anterior. La caída del peso se da tras la baja de los mercados internacionales del petróleo, que ha afectado a este sector en nuestro país. Ayer el crudo mexicano bajó 68 centavos y se ubicó en un mínimo histórico de $53.72 por barril. Este nivel es el más bajo desde mayo del 2009. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, ya hemos comentado sobre este tema. Lo que sí es cierto es que empieza a haber especulaciones que creo que son incorrectas de por qué está subiendo el dólar. No está subiendo el dólar por la crisis que está relacionado con el tema de Ayotzinapa. No está subiendo el dólar por la crisis que se puede o que se percibe que podría estar pasando la presidencia. O sea, para los que están haciendo ese análisis es incorrecto. Esto no es el México de hace 15 años, cuando estos ciertos cuestionamientos de un secretario de Hacienda o un cuestionamientos del presidente te disparaban el cambio con el dólar. Pero sí es un problema que ya se veía venir. Y lo hemos estado mencionando aquí en la mesa, tiene que ver con los intereses o la posibilidad de que suban los intereses en Estados Unidos, y aquí también se combina con el tema del petróleo, cómo ha bajado el precio del petróleo. Entonces también es un tema como de mala suerte, ¿no? Hay una columna hoy de Rogelio Ramírez de la O, que tal vez por su que consultor muy respetado, que pudo haber sido el secretario de Hacienda con López Obrador, o por lo menos lo tenía en su gabinete, que cierra con una posibilidad que preocupa. Dice que probablemente no solamente no vaya a bajar, sino, que es la primera vez que lo escucho, probablemente todavía suba más. Sí. Sí, por condiciones genéricas que no tienen que ver, como bien dijiste. Que sube más y luego baja. Sí. Bueno, y eso también se reflejó en la portada del Financiero, creo que hace 2 días, en donde entrevistaron a varios analistas que dicen algo similar. Él es más pesimista, yo te diría, que la mayoría de los analistas, y tal vez eso es muy sano. O sea, él es de los míos, ¿no? Él está dispuesto a irse al mundo oscuro de las opciones de qué tan mal podría estar la situación en el año que entra. Entonces sí vale la pena ese artículo, y también recordar estas portadas que están tratando particularmente el Financiero, también otros. La del Universal es interesante porque marca la caída del precio de la mezcla mexicana. Sí, las gráficas que trae el Universal en primera plana. Muy buenas. Muy buenas, porque es muy gráfico. Sí. La gráfica es muy gráfica. Y creo que es interesante señalar que hay otras portadas en América Latina, como la del Tiempo de Colombia, que trae también en primera plana
este tema, lo cual nos da una dimensión de qué tan genérico es esto. Sí. En el tiempo, de hecho, lo ponen en pros y contras. Sí. Pro, ellos tienen una serie de remesas, una parte de sus ingresos de divisas es en remesas, como en México, ¿no? No sé si sea de las tres principales como en México, pero por otro lado, el nivel de endeudamiento de la clase media lo señala como uno de los costos, ¿no? Pero es decir, creo que nos da una idea de que esto es un problema regional genérico, no solamente nacional. Fíjate, un poco para el contexto, aquí decimos, este es el precio, el tipo de cambio más alto desde el 2009, dice el tiempo de Colombia, que en Colombia el tipo de cambio está en su nivel más alto desde el 2006. Sí. Pues están peor cuando dicen aquí, es que no estamos peor. Dices, está bien el contexto, pero no me muelen. Yo no vivo en Bogotá. Oigan, vámonos a otra información. De nuevo, el gobierno de Venezuela informa el derribo de aeronaves mexicanas. La Cancillería ya está pidiendo de nuevo una explicación. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió una explicación a Venezuela sobre la supuesta inmovilización de 2 aeronaves con matrícula mexicana en ese territorio. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana explicó que la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, estableció comunicación con sus contrapartes venezolanas para aclarar el incidente. Esto después de que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, informó a través de su cuenta de Twitter que 2 aeronaves mexicanas fueron derribadas el 8 y 9 de diciembre por la Fuerza Armada de su país. Padrino aseguró que esta acción se debió a que las avionetas ingresaron de manera ilegal al espacio aéreo de la nación sudamericana. Esta no es la primera vez que una avioneta de origen mexicano es derribada en territorio venezolano. En noviembre del año pasado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, también publicó a través de las redes sociales la destrucción de una aeronave mexicana al norte de Buenavista del Meta, en el estado de Apure. En esa ocasión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, refirió que en la aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, desde mayo de 2012, aviones supuestamente vinculados al narcotráfico habían sido derribados en ese país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, a la luz de la poca información que se recibió la última vez que sucedió esto, en donde eventualmente sí se supo quiénes eran los pasajeros, sí te da la impresión, y hay que recordar esa discusión que tuvimos hace varios meses, que parte del problema que tiene Venezuela ahorita es algo que se llama el cártel de los soles, en donde hay generales venezolanos posiblemente ligados al narcotráfico que podrían estar de una forma u otra operando, ya sea para que no salga la información o que la información una vez que salga pues ya no tengas pruebas, pero va a ser muy interesante ver qué tanto pone sobre la mesa el gobierno venezolano, porque es un reflejo no solamente de lo que está pasando en el narcotráfico en Sudamérica, porque un traspaso muy importante es Venezuela, pero qué es lo que está pasando dentro del gobierno venezolano. Sí, porque aquí derriban los aviones y no hay información. Los derriban a qué altura. Iban despegando, iban pasando. ¿Los mataron? Los derribaron desde tierra, los bajó la Fuerza Aérea. Cuando dicen derriban es de tierra. Sí. No es los bajaron, porque en aquella ocasión fue la Fuerza Aérea, no lo derribó, hace un año obligó al avión a que bajaran. A que bajaran. Y ahí se fueron corriendo. No, pero ¿por qué destruyen los aviones? Es que ese es el tema. ¿Por qué destruyenlos? Si ya los tienes en tierra, ¿por qué los destruyes? Pregunta. Hipótesis provocación de trabajo. A ver, Raimundo. ¿Tú por qué destruyes un material que te va a dar evidencia? Para borrar la evidencia. Tú hablas del cártel de los soles con militares venezolanos involucrados. Bueno, entonces, hipótesis provocación es un pleito interno. No le interesa dar explicaciones al gobierno venezolano. Dentro del efecto venezolano. Sí. Los aviones pasaban por Venezuela o partían de Venezuela. Cuando uno ve los mapas que los encuentra uno en internet sobre los vuelos, el origen de los vuelos de narcotráfico de América Latina a otros puntos, ve la concentración de vuelos en Venezuela. Claro. ¿Más que en Colombia?
Bueno, todos. No hay comparación. Porque en Colombia sí te bajan el avión en el aire. En Venezuela no hay manera, o sea, es tal el número de vuelos que todas las rayas que describen los vuelos se hace un lunar homogéneo. En todos los demás países, salvo en algunos países salvo Dominicana, si no recuerdo, no se da. Tú puedes ver perfectamente las Haití, puedes ver las líneas en Colombia, en México, pero lo que es Venezuela es impresionante ver la mancha tan intensa que te producen tantos vuelos que salen de Venezuela para Europa. La droga de Venezuela se va a Europa. Qué interesante. Nos vamos a otro corte, no se vaya. Operativo Bienvenido Peregrino 2014. 26,000 elementos vigilan la seguridad. Se instalaron 30 módulos de atención. El dato útil para comentar en el café. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Listo. Vámonos ya. Maestra Lorena Meléndez. Jardín de Niños Profesora María Patiño, viuda de Olmedo. 40 alumnos por grupo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Qué bueno, ¿qué aprendiste? Las fracciones. Sí. Voy a preparar mi clase para mañana. ¿Me ayudas? Sí. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Diálogos públicos por un México social. Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social desde un enfoque plural e interdisciplinario, producto del esfuerzo de 25 comisiones del Senado de la República. Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad. Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida. 62ª Legislatura, Senado de la República. Existe un lugar donde a la muerte se le ve a los ojos, donde vida es igual a faena y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo. En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40. Con el programa Somos Mexicanos, los migrantes que regresan de Estados Unidos encuentran que en su país se les valora y respeta. Con el programa Somos Mexicanos, el gobierno de la República les tiende la mano, les otorga identificación para que realicen trámites, les ofrece asistencia médica y traslado a cualquier parte del país, entre otros apoyos. Somos Mexicanos. Pásale, te estábamos esperando. Mover a México, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están acercando a alguien. Pendiente unidad de zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva.
Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. ...198 escuelas de Acapulco Guerrero han suspendido actividades por el problema de inseguridad que se vive en esa entidad. Así lo informó el secretario de Educación del Estado, Salvador Martínez de la Roca. De una altísima inseguridad en zonas muy específicas de Acapulco. Eso se llama no hay condiciones de trabajo. El funcionario estatal indicó que las escuelas permanecerán cerradas luego de que los maestros decretaron la suspensión de labores tras denunciar ser víctimas de secuestro, extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado. No hay condiciones de trabajo. ¿Por qué? Ya llevan 19 secuestrados. ¿Usted cree que el secretario de Educación los va a obligar a que vayan a dar clase y luego me secuestran a un niño, a una niña y yo voy a ser el responsable? Eso no lo voy a aceptar. Y no voy a aceptar que porque falten a trabajar 6, 10 días, en lo que les podemos dar todas las garantías de seguridad. Martínez de la Roca dijo que no levantará actas administrativas en contra de ningún profesor que no asista a clases. Indicó que se implementarán operativos especiales para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente durante el próximo regreso a clases programado para el 7 de enero de 2015. Señaló que de ser necesario, se contratará a empresas de seguridad privada. Estamos buscando la manera de que para enero se les brinde todas las condiciones de seguridad a los chicos y a las chicas de las escuelas. Si es necesario, se contrata vigilancia privada, porque te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto vale la vida de un niño? El cierre de escuelas se aplicará en 63 planteles de preescolar, 51 primarias y 84 secundarias. En total, 31.355 alumnos serán afectados. Las colonias más dañadas por la inseguridad en el puerto de Acapulco son Renacimiento, Pie de la Cuesta, Sabana y Luis Donaldo Colosio. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, ¿escucharon lo que dijo? 19 personas secuestradas. No entiendo la racional del secretario de Educación de Guerrero. Él habla de 19 maestros, ¿no? 19 maestros secuestrados. Entonces, no estamos hablando de delincuencia. Estamos hablando de pleitos internos entre los maestros. Porque si hay un grupo específico, 19 maestros secuestrados, porque no lo aclara, ¿eh? Sí. Porque no dice el problema de la seguridad, pero no dice quiénes los secuestran. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en Oaxaca? Cuando ha habido conflictos de los maestros y empieza a haber fricciones internas, los maestros matan maestros. Eso ya lo vimos en el 2005 y 2006, como la sección 22, los líderes de la sección 22, hay acusaciones y que mandaron matar a maestros de la sección 22 que decían, esta ruta de violencia no estamos de acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo Salvador Martínez de la Roca? Está elevando una solución a favor de la coordinadora. Claro. Eso es lo que está generando. Entonces, vemos el primer plano, que es 31,000 chicos que no van a clases por la inseguridad. Y si tú le adicionas que ya están diciendo que no quieren elecciones en Guerrero. Estamos viendo algo muy extraño por parte de Salvador Martínez de la Roca. Esto, ya escuchándolo, sí me cambia mucho la idea que yo tenía de leerlo. Porque al estarlo escuchando y al estar viendo nueva información que da, como estos 19 Pero es que, Raimundo, tú eres un extranjero y escuchas esta información, ¿qué pensarías? Por eso dirían, pues metan al ejército. ¿Cómo es posible? Está militarizado supuestamente Acapulco en este momento. Entonces ya tenemos. Hace 2 días los maestros dijeron, no va a haber elecciones, no hay condiciones, desaparición de poderes. Ayer el secretario de Educación
Me dice, suspendemos clases. La próxima semana empiezan los procesos en todo el país del Instituto Nacional Electoral para reclutar y para capacitar para sus capacitadores del proceso electoral. Sí. Ya va a empezar el proceso, ya van a venir las casas encuestadoras a medir qué va a pasar en las próximas semanas. Sí. Van a poder, vamos a ver la realidad de Guerrero. ¿Van a poder las casas encuestadoras encuestar en Guerrero? Va a poder el Instituto Nacional Electoral reclutar capacitadores. Ya se tomaron el INE, el edificio del INE ya se lo tomaron. Estamos viendo una secuencia de acciones políticas para generar las no condiciones de elección. Sí. Y al final, ¿cuál va a ser la negociación? Abroguen la reforma educativa. Claro. Ese es el problema y esa es la divisa de cambio. Tenemos a propósito de divisa de cambio, ¿verdad? A ver, tenemos aquí nos pregunta Claudio Todovalle, dice que no, el dólar no sube, el peso cae. Es una buena discusión semántica y un poco retórica. Sí. Pero en este sentido se utiliza, sube porque el dólar se está fortaleciendo. Porque la moneda no tiene una tasa fija. Y porque es un fenómeno internacional. Sí. O sea, técnicamente tiene razón. Claudia Todovalle también nos pregunta, sería interesante saber si Hinojosa Cantú pagó el ISR por la venta de la casa a Videgaray. Yo creo que hay unos cuestionamientos por ahí. Sí, yo creo que todavía hay varias preguntas que hay que hacer y esta es una de las preguntas. Sí, y Alexia Barrios comenta, ¿y cómo queda el discurso de Hacienda versus lavado de dinero, cuyo ley combate ese tipo de transacciones? Cuando se llevó a cabo eso fue antes de que creo que se aprobara la ley de lavado, creo. Sí, pero de cualquier manera la pregunta es pertinente y esto tiene que estar aclarado en el SAT. Exactamente, el SAT, que depende del secretario de Hacienda, es que tiene la información para saber perfectamente cómo se pagaron los impuestos, quién pagó, cómo fue, están los impuestos dentro de los parámetros. Fer Zapata nos pregunta, los normalistas salieron de Ayotzinapa a las 6, hicieron 3 horas, el evento político fue a las 6 en Iguala, no checa la versión. Eso es mucho, las interrogantes que hay. No, el evento político no checa, pero es la fiesta. ¿Qué hubo después? Ahora, es muy importante porque tiene que ver con el móvil. Y el móvil era que no hubiera acto político, y el acto político no tuvo ningún problema, era la fiesta. Entonces sí es una pregunta que tiene que ser respondida. Se nos acabó el tiempo, que tengan excelente fin de semana, nos vemos de nuevo aquí a las 7 de la mañana en El Primer Café.